Hoy os quiero hablar del silencio. El silencio es algo que apenas nadie le da importancia, porque pensamos que el silencio es nada o es la falta de ruido, la falta de sonido, y entonces se le da un sentido negativo al término del silencio. Yo tenía un profesor de piano, era un genio de la música, que me decía siempre que la música estaba escrita sobre un lienzo de silencio. Y yo no entendía muy bien lo que aquello quería decir porque todavía tenía una corta edad, en el sentido de la madurez del ser humano, porque podía tener 18, 19 años. Pues bien, lo que él quería decir era que no es que haya música y le vayamos poniendo silencio, como vemos en las partituras, unos simbolitos y ahí no hay que tocar. No, no, no. Sino que primero está el silencio. Y sobre el silencio nosotros nos permitimos poner una serie de notas musicales, como mancillándolo. ¿Me entendéis? O sea, que el silencio es la base de todo, la base de la música. Son los cimientos de todo, como decía Pitágoras, incluso de cualquier creación filosófica. Pues bien, sabiendo esto, se puede aplicar el silencio, esta importancia tremenda que tiene el silencio en la interpretación de un instrumento, se puede aplicar a la misma vida, porque uno va por la vida y se monta en un taxi y ve que el taxi está con un ruido de radio, de música, a toda leche, con el perdón del término. Y entonces uno va como pidiendo disculpas de que se ponga más bajo la música, no solo en los taxis, sino en las tiendas, en los bares, que está la televisión puesta, en todo sitio, en el gimnasio, en el hotel, porque no nos gusta el silencio o, aún mejor dicho, lo tememos. Porque, según dicen los pensadores, nos recuerda a la muerte. El silencio es algo que nos recuerda que nos vamos a morir, porque es muy parecido a la muerte. Pues bien, yo os digo que el silencio es algo maravilloso. Y si estamos hablando en música, el silencio hay que interpretarlo con esa importancia, teniendo en cuenta que el silencio es la base de todo. A colación de esto, yo os digo que hubo un músico que se llamaba John Cage. Muchos de vosotros pues lo conoceréis. Diréis, sí, ya sé quién es John Cage, el de la obra tal. John Cage reivindicaba el silencio de una manera extraordinaria. ¿Cómo lo hizo? Pues compuso muchas obras. Todas eran obras muy modernistas, muy vanguardistas, nadie le comprendía, pero bueno, unas obras de piano, de todo tipo. Pero resulta que por la que se hizo mundialmente famoso, incluso hoy día. Si metéis John Cage, este señor vivió a principios del siglo XX. Pues si metéis John Cage, pues resulta que encontraréis una obra que se llama 433. Resulta que después de haber compuesto un montón de obras, pues por la que se le catapulta a la fama, al éxito absoluto, es la obra 433. ¿En qué consiste esta obra? Pues consiste en 4 minutos 33 en silencio total. Es decir, él coge una partitura, la deja en blanco y esa es la obra 433. Esto os resultará un poco chocante. A los que no lo conocíais antes diréis, pero ¿qué me está contando este? Una obra en silencio, tan en silencio que él se permitió llamar a un pianista súper famoso, un teatro súper importante, para estrenar esta obra. Nadie sabía de qué iba el tema. Se anunciaba como 433 y llegó el pianista, un piano de cola en el escenario, se sentó en el piano y empezó la función, se apagaron las luces y se quedó 4 minutos y 33 segundos en un silencio total.
Claro, la gente estaba alucinada en el estreno. Pues imaginarse que habían pagado el equivalente ahora, pues 50, 100 euros, 150 euros, y ahí no se escuchaba absolutamente nada. Y el pianista, un señor ya os digo, prestigioso, mirando a la musaraña, no hizo absolutamente nada. Y cuando terminó este lapso de tiempo, se levantó y se fue a su puñetera casa, sin dar ningún tipo de explicaciones. Pues bien, esto que os digo, esta obra es la que catapulta la fama a John Cage y no otra. Fijarse hasta qué punto fue importante esta reivindicación que hizo del silencio. Es tan importante que, bueno, que no se le recuerda por otra obra. Y he escuchado alguna infumable, lo tengo que reconocer, otras como Dream, pues muy bonitas. Pues nada, se le recuerda por esta obra. Él dio una explicación tras el concierto, porque obviamente tenía que darla en entrevistas periodísticas, y decía siempre que él no se trataba tanto del silencio, sino que lo que él adoraba, lo que él pretendía, es que en cada concierto se ejecutasen una serie de sonidos aleatorios, como era la bolsa de patatas de un espectador, una tos por ahí suelta, la lluvia sonando en el exterior, la máquina del aire acondicionado. Pues esto era el concierto 473 para John Cage. Él quería que cada vez que se fuera al concierto estuviera un silencio total, pero que esos sonidos que se van escuchando, eso era la partitura. Esto produjo una sensación tremenda. Pues bien, yo os dejo que penséis por qué se recuerda a este autor por una obra en la que no hay música y, sin embargo, tocando muchísimas obras con música, no se le recuerda apenas. Está íntimamente relacionado con esto. Quiero deciros que el silencio es muy importante y que puede estar en esto la razón. Los grandes autores como Beethoven, como Mozart, como George Michael, por decir una, ¿os acordáis de Faith? Pues utilizó un silencio queriendo para crear un impacto y lo logró. Después lo imitaron mucho. Todo el mundo conoce el famoso silencio del tema Faith. I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Beethoven, en la Sinfonía Tercera, ¿cómo empieza esta sinfonía? Con un silencio a contratiempo para crear un efecto impactante. De modo que el silencio, si lo conocemos, si lo adoramos, podemos utilizarlo para crear muchísimo más impacto que el volumen de la misma música. Incluso los oradores, cuando dicen que hay que pronunciar un discurso, recurren al silencio muchas veces porque dicen que es más efectivo que incluso gritar, para que se quede el mensaje en el oyente. Con esto me despido. Soy Zalacaín, de Arte Aula Virtual.